Hay una voz silenciosa en tu mente que te dice que no eres suficiente, no lo suficientemente inteligente, no lo suficientemente fuerte, no lo suficientemente digno. Te reprimes ante las oportunidades, dudas de tus elecciones y piensas demasiado en cada pequeña cosa. No importa cuánto logres, siempre hay esa duda persistente en el fondo de tu mente. ¿Te suena familiar? Quizá te quedas callada en las conversaciones por miedo a decir algo inapropiado. Quizá te cuesta tomar decisiones porque temes equivocarte. O quizá antepones las necesidades de los demás a las tuyas, dudando de si mereces ocupar espacio, decir lo que piensas, vivir plena y libremente. El budismo enseña que este miedo y esta inseguridad no forman parte de quién eres realmente. Son ilusiones, hábitos mentales que se pueden desaprender. Durante siglos se ha condicionado a las mujeres a ser humildes, a buscar la aprobación y a tener miedo de ejercer todo su poder. Pero Buda conocía una verdad diferente, que la verdadera fuerza viene de dentro, que la confianza no consiste en demostrarle nada al mundo, sino en saber quién eres en el fondo. Esto no es solo teoría. Las enseñanzas del budismo ofrecen formas reales y prácticas de liberarse de las cadenas del miedo y la duda, de recuperar el poder interior y de vivir con una confianza inquebrantable. Y la lección más poderosa: lo que te detiene no es real. Quédate hasta el final porque la visión final hará añicos todo lo que creías saber sobre el miedo. 1. Tus pensamientos no son la verdad. Tu mente genera pensamientos constantemente, algunos positivos, otros negativos y muchos completamente aleatorios. Pero la cuestión es que el hecho de que pienses algo no lo convierte en real. Una de las mayores fuentes de dudas y miedo es creer que cada pensamiento en tu cabeza es un hecho. El budismo enseña que la mente es como un río, fluyendo continuamente con pensamientos, recuerdos y emociones. Si intentas aferrarte a cada pensamiento que pasa, te arrastrará. La clave de la libertad es aprender a observar tus pensamientos en lugar de identificarte con ellos. Imagina que estás sentado junto a un río y observas cómo las hojas flotan río abajo. Algunas hojas son hermosas, otras están marchitas, pero ninguna de ellas define el río en sí. Tus pensamientos son lo mismo, van y vienen, pero no son lo que tú eres. En el momento en que dejas de apegarte a ellos, pierden su poder sobre ti. Las dudas sobre uno mismo prosperan cuando te involucras con cada pensamiento negativo. Lo analizas, lo crees y dejas que dicte tus acciones. En su lugar, prueba esto. La próxima vez que surja un pensamiento que te haga sentir pequeño, haz una pausa. En lugar de reaccionar, simplemente reconócelo. Ahí está esa duda otra vez y déjalo pasar. La meditación es una herramienta poderosa para esta práctica. Te enseña a sentarte en silencio y a observar tus pensamientos sin juzgarlos. Con el tiempo, empezarás a verlos como lo que son: temporales, fugaces y a menudo completamente irracionales. La verdadera libertad llega cuando dejas de permitir que tus pensamientos dicten tu realidad. Cuando aprendes a observar tu mente en lugar de creer todo lo que te dice, el miedo y la duda empiezan a desvanecerse. 2. Despréndete de la necesidad de aprobación. Durante la mayor parte de nuestras vidas, estamos condicionados a buscar la validación de los demás. De niños, aprendemos que la aprobación de los padres, profesores y amigos significa que somos buenos. De adultos, este deseo se transforma en una necesidad constante de agradar, ser aceptados y elogiados. Pero vivir para ser aprobados es una trampa. Pone tu sentido de autoestima en manos de otras personas, haciéndote dependiente de sus opiniones. El budismo enseña que la verdadera confianza viene de dentro, no de la validación externa. Cuando buscas constantemente la aprobación, estás cediendo tu poder. Permites que otros dicten cómo te sientes contigo mismo. Pero la verdad es que las opiniones de la gente son fugaces y,
A menudo, están más centradas en sí mismas que en juzgarte. En lugar de perseguir la validación, empieza a practicar la autoaceptación. Cuando hagas algo, pregúntate, ¿lo estoy haciendo porque se alinea con mis valores o porque quiero gustar? Cuanto más actúes en consonancia con tu verdadero yo, menos ansiarás la aprobación de los demás. Una práctica budista útil es la meditación metta o meditación de la bondad amorosa. Esta implica enviar amor y compasión a uno mismo primero antes de extenderlo a los demás. Al cultivar la autoestima interior, te darás cuenta de que no necesitas la aprobación externa para sentirte completo. En el momento en que dejes de buscar la validación, te volverás inquebrantable. Tu confianza ya no dependerá de los demás, sino que se basará en tu propia conciencia de ti mismo. 3. El miedo se disuelve cuando lo enfrentas. El miedo prospera en las sombras. Cuanto más lo evites, más crecerá. En el momento en que te giras y lo enfrentas, comienza a disminuir. El budismo enseña que el miedo no es un enemigo al que hay que combatir, sino un visitante al que hay que reconocer. Cuando resistimos al miedo, en realidad le damos más poder. Pero cuando permitimos que sea, comenzamos a verlo como lo que realmente es, solo una emoción pasajera, no una verdad absoluta. Imagina que estás sentado en una habitación a oscuras, con miedo de una figura sombría en la esquina. Cuanto más tiempo evites mirar, más aterrador te parecerá. Pero en cuanto enciendes la luz, te das cuenta de que solo era un montón de ropa. El miedo funciona de la misma manera. A menudo es una ilusión que desaparece cuando le prestamos atención. El budismo fomenta una práctica llamada sentarse con el miedo. En lugar de huir, adormecerte o distraerte, observas el miedo, lo sientes plenamente, sin juzgarlo, y reconoces que en realidad no puede hacerte daño. Cuando dejas de resistirte, el miedo pierde su control. Una forma práctica de iniciar este proceso es a través de la respiración consciente. La próxima vez que surja el miedo, respira profundamente y di mentalmente, te veo. En lugar de alejarlo, acógelo con curiosidad. Pregúntate, ¿qué está tratando de enseñarme este miedo? Cuando te inclines ante el miedo en lugar de huir de él, descubrirás que no tiene sustancia real. Con el tiempo se disolverá, dejando solo fuerza y claridad. 4. La duda es solo un hábito. La duda no es un rasgo inherente, es un comportamiento aprendido. Con el tiempo, a través de experiencias, críticas y condicionamiento social, tu mente ha sido entrenada para dudar de sí misma. Las buenas noticias: si la duda es un hábito, se puede desaprender. El budismo enseña que la mente es como un jardín. Si plantas semillas de duda, miedo e inseguridad, se convertirán en malas hierbas fuertes que se apoderarán de ti. Pero si decides plantar semillas de confianza, resiliencia y seguridad en ti mismo, éstas florecerán. Lo que piensas y crees repetidamente se convierte en tu realidad. Piensa en cuántas veces al día te dices a ti mismo, no soy lo suficientemente bueno, o no puedo hacer esto. Cada vez que lo haces, refuerzas el hábito de la duda. Pero, ¿y si en cambio empezaras a decirte, soy capaz, o estoy aprendiendo? Al principio, puede que no te resulte natural, pero con la repetición, tu mente empezará a creerlo. Una de las técnicas budistas más poderosas para romper hábitos es la sustitución de pensamientos. La próxima vez que te sorprendas pensando en algo que te haga dudar de ti mismo, reemplázalo inmediatamente por uno neutral o positivo. Por ejemplo, si tu mente dice, nunca seré bueno en esto, cámbiala por, estoy mejorando con la práctica. La clave es la constancia. Del mismo modo que te entrenaron para dudar de ti misma, puedes entrenar tu mente para creer en ti misma. Cuanto más practiques pensamientos de autoafirmación, más fuertes se volverán. Con el tiempo, la duda se debilitará y la confianza ocupará su lugar.
5. La perfección es una ilusión. La idea de la perfección no es más que un espejismo. Parece real desde la distancia, pero cuanto más te acercas, más desaparece. Sin embargo, muchas mujeres la persiguen, creyendo que si pudieran ser perfectas, aspecto perfecto, carrera perfecta, relaciones perfectas, entonces finalmente se sentirían dignas. Pero el budismo enseña que la perfección no solo es imposible, sino que la búsqueda misma de ella es lo que causa sufrimiento. En la filosofía budista, todo es impermanente. Las flores florecen y se marchitan, los ríos cambian de curso, e incluso las montañas más altas se erosionan con el tiempo. Si la propia naturaleza está en constante evolución, ¿por qué debería ser diferente? El crecimiento solo puede ocurrir cuando te permites ser imperfecto. Piensa en alguna ocasión en la que te contuviste porque temías cometer un error. Quizá no solicitaste un trabajo, no expresaste tus verdaderos sentimientos o evitaste probar algo nuevo porque no estabas seguro de que te saldría bien. Pero la verdad es que esperar a ser perfecto es esperar para siempre. Los monjes budistas crean hermosos mandalas de arena durante días, solo para borrarlos en un instante. Esto es para recordarles a ellos y a nosotros que nada dura para siempre y que la belleza existe en el proceso, no en un resultado perfecto. En lugar de intentar ser perfecto, concéntrate en estar presente. Date permiso para hacer un trabajo en progreso. En el momento en que dejes de perseguir la perfección, te liberarás para crecer, explorar y vivir de verdad. 6. Pensar demasiado es una distracción. La mente es como un río. Cuando fluye con naturalidad, está tranquila y despejada. Pero cuando el agua se atasca en un remolino, gira en círculos sin ir a ninguna parte. Pensar demasiado es ese remolino. Cuanto más analices, te replantees las cosas y te cuestiones a ti mismo, más te alejas de tus verdaderos instintos. El budismo enseña que pensar demasiado es una forma de ruido mental que nos distrae del momento presente. Cuanto más vivas en tu cabeza, menos vivirás en tu vida. Pensar demasiado no crea mejores resultados, solo crea estrés, dudas y agotamiento. Piensa en una ocasión en la que dudaste sobre una decisión, analizando todos los resultados posibles. ¿Cuánto tiempo y energía perdiste? Y al final, ¿todo ese pensamiento te hizo más feliz? Probablemente no. La realidad es que cuanto más se piensa, más difícil resulta tomar una decisión. Para romper este ciclo, practique confiar en su primer instinto. Cuando se enfrente a una elección, respire hondo, calme su mente y observe la primera respuesta que le venga a la mente. Luego, en lugar de entrar en una espiral de análisis, actúe en consecuencia. Cuanto más practique esto, más confianza en sí mismo construirá. Otra poderosa técnica budista es la toma de conciencia. Cuando te descubras pensando demasiado, di mentalmente pensando y vuelve suavemente tu atención a tu respiración o al momento presente. Este simple hábito entrena tu mente para reconocer el pensamiento excesivo como un pensamiento pasajero más, no como algo con lo que necesitas involucrarte. La verdad es que la confianza no viene de tomar la decisión perfecta. Viene de tomar una decisión y confiar en ti mismo para manejar lo que sea que suceda después. Deja de lado la necesidad de analizarlo todo en exceso y verás cómo la vida se vuelve mucho más ligera. 7. El silencio genera fuerza. En un mundo que glorifica el hablar, probar y explicar constantemente, el silencio es un poder olvidado, pero el budismo enseña que la verdadera fuerza no se encuentra en lo alto que hablas o en lo mucho que haces, sino en tu capacidad para estar quieto, escuchar y mirar hacia tu interior. La mayoría de las personas llenan sus vidas de ruido externo, música, redes sociales, conversaciones, porque el silencio puede resultar incómodo. Cuando eliminas las distracciones,
te quedas solo contigo mismo, ahí es donde comienza el verdadero autodescubrimiento. Los monjes budistas pasan horas en meditación silenciosa, no porque estén evitando la vida, sino porque la están dominando. Entienden que cuando se aquieta el mundo externo, la sabiduría interna habla más fuerte. Cuanto más practicas el silencio, más te das cuenta de que tu fuerza, confianza y claridad han estado dentro de ti todo el tiempo. Piensa en la última vez que estuviste realmente en silencio, sin teléfono, sin música, sin conversación. ¿Te sentiste incómodo? ¿Tu mente intentó llenar el espacio con pensamientos innecesarios? Eso es normal. Pero cuanto más practiques sentarte en silencio, aunque sea solo unos minutos al día, más se calmará tu mente. Una poderosa práctica budista es el silencio noble, en el que durante un periodo de tiempo determinado, ya sea 10 minutos o un día entero, te comprometes a no hablar innecesariamente. En lugar de reaccionar, observas. En lugar de hablar, escuchas. En lugar de buscar la validación de los demás, te vuelves hacia tu interior en busca de orientación. Cuanto menos sientas la necesidad de demostrar tu valía a través de las palabras, más poderosa será tu presencia. El silencio no es debilidad, es la base de una confianza inquebrantable. 8. Tu valor no se basa en los logros. Desde pequeñas, a las mujeres se les enseña que su valor proviene de cuánto logran. Consigue las mejores notas, trabaja más duro, luce mejor, sé la más exitosa. Pero el budismo enseña lo contrario. Tu valor no es algo que necesites ganarte. Existe dentro de ti, sin verse afectado por los logros externos. El problema de vincular tu valor al éxito es que se convierte en una búsqueda interminable. Logras una cosa, pero luego siempre hay otra meta, otro hito, otra forma de demostrarte a ti mismo, y cuando no cumples con esas expectativas, la duda se apodera de ti. Imagina un bebé recién nacido. Nadie se pregunta si es digno de amor. No necesita lograr nada para ser valioso, simplemente lo es. Ese valor no desaparece a medida que envejeces, pero la sociedad te hace creer que sí. El budismo enseña la autoaceptación radical. Ya estás completo. Los logros, las relaciones y la validación externa son temporales. Lo único que permanece constante eres tú. Cuando dejas de definirte por lo que haces y empiezas a aceptar quién eres, comienza la verdadera paz. Una poderosa práctica budista es la meditación de autocompasión. Cierra los ojos, coloca una mano sobre tu corazón y repite: soy suficiente tal como soy. Cuanto más lo repitas, más reconfigurarás tu mente para creerlo. La próxima vez que te sorprendas pensando, tengo que esforzarme más para ser digno, recuérdate a ti mismo. Ya eras suficiente antes de empezar. 9. Dejar de aferrarse a los resultados. Una de las mayores causas del miedo y la duda es obsesionarse con los resultados. ¿Y si fracaso? ¿Y si las cosas no salen como estaba previsto? ¿Y si no soy lo suficientemente bueno? Estos pensamientos te atrapan en un ciclo interminable de estrés, lo que hace imposible avanzar con confianza. El budismo enseña que el apego a los resultados crea sufrimiento. Cuanto más intentas controlar el futuro, más ansioso te vuelves. Pero la verdad es que, por mucho que planifiques, la vida se desarrolla a su manera. Aferrarse a resultados específicos solo conduce a la frustración cuando la realidad no coincide con tus expectativas. Piensa en una ocasión en la que trabajaste duro por algo, pero no obtuviste el resultado que querías. Quizá fue un trabajo, una relación o un objetivo personal. Probablemente te sentiste decepcionado, pero ¿fue realmente una experiencia en vano? ¿O te enseñó algo valioso? Hay una conocida parábola budista sobre un granjero cuyo caballo se escapó. Sus vecinos le dijeron que era mala suerte. Él simplemente respondió: quizás. Al día siguiente,
el caballo regresó con una docena de caballos salvajes. Los vecinos dijeron que había tenido suerte. De nuevo él respondió, quizás. Su hijo se rompió la pierna tratando de domar uno de los caballos. Los vecinos se compadecieron de él, pero de nuevo él dijo, quizás. Más tarde el ejército vino a reclutar jóvenes para la guerra, pero su hijo fue eximido debido a su lesión. ¿La lección? Lo que parece bueno o malo en el momento nunca es el panorama completo. Cuanto más dejes de lado las expectativas y confíes en el proceso, más valiente te volverás. Una práctica budista sencilla para cultivar el desapego es la meditación de dejar ir. Siéntate en silencio e imagina tu mayor miedo o preocupación. Imagínate sosteniéndolo en tus manos. Luego, visualiza abrir las palmas y soltarlo al viento. Siente la ligereza que conlleva renunciar al control. En el momento en que dejes de intentar forzar el futuro, empezarás a vivir con verdadera libertad. 10. La comparación es un sufrimiento creado por uno mismo. No importa lo exitoso, hermoso o inteligente que seas, siempre habrá alguien que parezca tener más. Y si basas tu autoestima en la comparación, nunca te sentirás realmente en paz. El budismo enseña que la envidia y la comparación son ilusiones, fuentes de sufrimiento creadas por uno mismo que solo existen en la mente. La verdad es que no hay dos caminos iguales. No estás destinado a seguir el cronograma de otra persona, ni ellos están destinados a seguir el tuyo. Piensa en cómo las redes sociales amplifican esta ilusión. Ves una versión seleccionada de la vida de las personas, sus logros, relaciones, momentos destacados, pero no ves sus luchas, inseguridades o fracasos. Cuando te comparas con la realidad filtrada de alguien, estás midiendo tu vida plena e imperfecta contra una ilusión. Una historia zen habla de dos monjes que observan un río. Uno dice, mira cómo el agua corre hacia adelante, siempre en movimiento sin detenerse nunca. El otro responde, y sin embargo, nunca compite con las rocas, simplemente fluye a su alrededor. Esta es la esencia de la confianza, fluir con tu propio viaje en lugar de tratar de igualar el de otra persona. En el momento en que aceptas que tu camino es solo tuyo, la duda comienza a desvanecerse. Para liberarte de las comparaciones, prueba este ejercicio budista. La próxima vez que sientas envidia o inseguridad, haz una pausa y respira hondo. En lugar de preguntarte, ¿por qué no tengo lo que ellos tienen?, cambia tu mentalidad hacia la gratitud. Dite a ti mismo, confío en mi camino, celebro mi viaje. Cuando dejas de mirar hacia los lados y empiezas a centrarte en tu propio crecimiento, desbloqueas un nivel de confianza que ningún logro externo puede darte. 11. Las emociones son solo olas pasajeras. El miedo, la duda y la inseguridad pueden resultar abrumadores como si definieran quién eres. Pero el budismo enseña que las emociones son solo olas temporales que pasan por la mente, nada más y nada menos. El problema no son las emociones en sí, sino nuestra tendencia a aferrarnos a ellas, analizarlas o creer que son permanentes. Imagina que estás sentado junto al mar, observando cómo las olas van y vienen. Algunas olas son suaves, mientras que otras rompen violentamente, pero ninguna ola permanece. Así funcionan las emociones. En un momento tienes miedo y al siguiente estás tranquilo. Un día dudas de ti mismo y al día siguiente te sientes seguro. Pero si vinculas tu identidad a cada emoción pasajera, la marea te arrastra. Una práctica de meditación budista llamada notar ayuda con esto. En lugar de decir, estoy ansioso o soy indigno, intenta observar el pensamiento con desapego. Dite a ti mismo, ¿estoy experimentando ansiedad o estoy notando dudas sobre mí mismo? Al etiquetar las emociones como experiencias temporales en lugar de verdades fijas, creas espacio entre ti y tus sentimientos. Piensa en un momento en el que te sentiste profundamente inseguro o abrumado. Ahora piensa,
en cómo ese sentimiento finalmente se desvaneció. Lo mismo sucederá con lo que sea que estés experimentando ahora. Cuanto más aprendas a observar las emociones como nubes pasajeras en lugar de aferrarte a ellas, más inquebrantable te volverás. 12. La acción crea confianza, no el pensamiento. Muchas personas creen que la confianza viene de eliminar el miedo primero. Empezaré cuando me sienta preparado. Hablaré cuando me sienta más seguro. Perseguiré mis sueños cuando crea en mí mismo. Pero el budismo enseña lo contrario. La confianza no es algo que se espera, es algo que se construye a través de la acción. Imagina estar de pie en la orilla de un río frío, esperando a que el agua se caliente antes de meterte. No importa cuánto esperes, el agua sigue igual. La única manera de adaptarse es saltar. Lo mismo se aplica al miedo. Cuanto más dudas, más crece el miedo en tu mente, pero en el momento en que actúas, el miedo comienza a disminuir. El Buda enseñó el concepto de la acción correcta. No esperar a que las condiciones sean perfectas, sino dar un paso adelante de todos modos. Así es como se construye el coraje. Si nos fijamos en las personas más seguras, no nacieron sin miedo. Simplemente aprendieron a actuar a pesar del miedo y con cada acción, la confianza les seguía. Si luchas con la duda, prueba esto. La próxima vez que dudes, cuenta hacia atrás desde 5 y actúa antes de que tu mente te convenza de lo contrario. Habla, inicia el proyecto, di que sí a la oportunidad. Cuanto más actúes, menos poder tendrá el miedo sobre ti. La confianza no consiste en eliminar la duda, sino en negarse a dejar que la duda te detenga. 13. Despréndete de la identidad de no soy suficiente. Muchas mujeres cargan sin saberlo con el peso de no ser suficientes, no lo suficientemente inteligentes, no lo suficientemente guapas, no lo suficientemente exitosas. Es una creencia tan arraigada que parece la verdad. Pero el budismo enseña que la identidad no es fija. Es una historia que nos contamos a nosotros mismos, y como cualquier historia, se puede reescribir. Imagina que llevas unas gafas tintadas desde la infancia. Con el tiempo te olvidas incluso de que las llevas puestas y crees que el mundo realmente se ve así. Así es como funciona el condicionamiento. La sociedad, las experiencias pasadas y la duda crean una lente que te hace verte a ti mismo como inadecuado. Pero la verdad es que la lente no es la realidad, es solo un filtro. El budismo enseña el anatta, el principio de no tener un yo fijo. Tú no eres tus pensamientos y ciertamente no eres tus inseguridades. Quien eres es mucho más grande que cualquier creencia que hayas heredado. En el momento en que te das cuenta de que lo suficiente es solo una identidad aprendida, no una verdad absoluta, obtienes el poder de separarte de ella. Una forma poderosa de romper este condicionamiento es preguntarse, ¿quién sería si nunca creyera que me falta algo? Cierra los ojos e imagina una versión de ti misma libre de dudas. ¿Qué haría? ¿Cómo hablaría? ¿Qué decisiones tomaría? Esa versión tuya es real. Lo único que se interpone en el camino es una ilusión. No necesitas convertirte en algo más. Necesitas desaprender todo lo que te hizo pensar que no eras suficiente para empezar. 14. La libertad llega cuando dejas ir el miedo mismo. La mayoría de las personas pasan su vida tratando de evitar el miedo, evitar riesgos, evitar el fracaso, evitar el rechazo. Pero el budismo enseña que el camino hacia la verdadera libertad no está en escapar del miedo, está en verlo a través de él. Imagina que caminas por un bosque oscuro, aterrorizado por las sombras. Cada rama, cada movimiento se siente como una amenaza, pero entonces sale el sol. De repente, te das cuenta de que los monstruos que temías no eran más que árboles y rocas en la tenue luz. Así es como funciona el miedo. Solo tiene poder cuando no lo ves con claridad. El Buda enseñó que el miedo es maya,
una ilusión de la mente. Existe porque le prestamos atención. Cuanto más nos resistimos a él, más grande se siente. Pero cuando dejamos de huir y simplemente lo observamos, lo vemos como lo que es, solo energía pasajera. Una práctica sencilla para liberar el miedo es nombrarlo. En lugar de decir, tengo miedo, di, el miedo está presente. Esto cambia el miedo de algo que eres a algo que simplemente está pasando. Desde este lugar de desapego, el miedo ya no te posee. La libertad no consiste en no sentir nunca miedo. Se trata de saber que el miedo no tiene ningún poder real a menos que se le dé permiso. Cuando dejas ir el miedo en sí, entras en una vida de verdadera liberación.